Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la segunda parte para la resolución de la prueba de matemáticas de Zapandí 2019 convocatoria 2, hablando de la prueba para noveno grado, siendo esta la segunda de las tres partes con las que trabajamos y pues, sin más dilación, continuamos por donde habíamos quedado. Vamos a ver, en este caso, para este ejercicio 19, nos dice considere el siguiente triángulo, rectángulo isósceles. Entonces nos muestran un triángulo que es rectángulo, con ángulos internos alfa y beta, del cual nos dice analice las siguientes proposiciones. La primera nos dice que el sen de alfa es igual al sen de beta, y la otra que el cos al cuadrado de alfa es igual a 1 menos sen cuadrado de alfa, cosa que vamos por partes. Primero, el hecho de que sea un triángulo rectángulo salta a la vista con este ángulo recto. Pero ¿qué significaba que fuera isósceles? Significaba algo muy importante que lleva a una consecuencia todavía más importante. ¿Qué significa? Que dos de sus lados van a medir exactamente igual. Es decir, en este caso, sus catetos son los que van a medir igual. Pero más importante que eso, provoca también que hayan dos ángulos internos que también midan igual. Donde que conectando cables, si sabemos que todos los ángulos juntos suman 180 grados, si sabemos que ya tenemos uno de 90 y que los otros dos también suman 90, si tienen que ser ángulos iguales, eso significa que estos ángulos deberían medir 45 grados cada uno de ellos. Lo que me lleva a visualizar entonces que alfa y beta tomarían entonces los valores de 45 grados. Así que veamos. Me dice la primera proposición que el sen de alfa es igual al sen de beta. En otras palabras, es como decir que el sen de 45 grados va a ser igual al sen de 45 grados. Que de hecho en este caso, y siendo bastante lógicos, si alfa y beta vienen representando exactamente el mismo ángulo, entonces hablar del sen de 45 en dos ocasiones va a llevarnos a la misma respuesta en estas dos ocasiones. ¿Cuál sería esa respuesta o esa expresión? Eso lo podemos analizar con apoyo de una hoja de valores trigonométricos, la cual ustedes pueden revisar en la descripción del video o si bien en el primer comentario, el cual dejaré destacado con toda certeza, para que ustedes se guíen con un link que los va a llevar a una imagen para poder ver esta tabla de valores trigonométricos y así ir verificando cada uno de los resultados. En este caso, como estamos hablando del sen de 45, buscaría donde diga en grados el 45, que aquí lo tengo, y la primera columna es la que dice seno, así que el seno de 45 vendría siendo 0,7071. O sea, básicamente me están diciendo que la expresión 0,7071 va a ser aparentemente igual que 0,7071. Cosa que en extrema evidencia va a ser no solo lógicamente cierto, es que va a ser evidentemente cierto. Así que de hecho esta primera proposición, sin discusión alguna, es verdadera. Pero ¿qué pasa con la segunda proposición? Que dice que el cos cuadrado de alfa es igual a 1 menos sen cuadrado de alfa. Tendríamos que ver esto por separado. Y con esto voy a aprovechar ciertas funciones importantes que tiene nuestra calculadora básica. Con esto advierto y les digo, si trabajan con la calculadora del celular, tienen que arrepentirse de ese pecado cuanto antes y conseguir una calculadora en físico. Les muestro. Cos cuadrado de alfa. Estamos hablando primero del cos cuadrado de alfa, que es lo mismo que hablar del cos cuadrado de 45, que es hablar de la potencia cuadrada del cos de 45. Pero el cos de 45, ¿cuánto es que me da según la tabla? La segunda columna es la que me dice coseno, así que busco en 45 que su cos es 0,7071. Pero esto elevado al cuadrado. Y esta expresión elevada al cuadrado, recordemos, si no lo había dicho en otro video o en este mismo, que para poder encontrar potencias al cuadrado, uno lo que hace es ingresar el valor numérico, tocar el botón por y después tocar el botón igual, para así tener una noción real de cuál es el resultado de esta expresión de acá. Lo podemos verificar en la calculadora. 0,7071, que era lo que teníamos, pero lo voy a multiplicar por sí mismo, que en este caso me dice que es 0,49999004. Voy a escribir toda la expresión decimal y ustedes lo verificarán en sus calculadoras que sean el mismo valor que estamos obteniendo. 49999004. No, 94.
Revisamos 0,4. Luego el 9 que aparece 4 veces y un 0,4 al final. Muy bien. Les cuento y les aseguro que esta expresión puede aparecer de manera muy exageradamente parecida si realizamos bien esta operación de acá. Tengo la sospecha de que es verdadera esta proposición, pero vámonos mediante esta técnica. Tengo el 1 menos sen cuadrado de alfa, del cual es como hablar de 1 menos sen cuadrado de 45 grados. Ok. Ya sabemos que el sen de 45, como vimos anteriormente, es 0,7071. O sea que básicamente nos están poniendo a trabajar otra vez con esto. Pero aquí yo lo voy a trabajar un poquito diferente. ¿Por qué? Porque me interesa aprovechar las propiedades que tiene esta calculadora para poder ingresar operaciones combinadas en este formato. Vamos a ver un segundito y les muestro la técnica. Lo que hacemos es que, por ejemplo, en la calculadora vamos a guardar este valor y este otro valor. Y aún sin resolver completamente esta expresión, a pesar de que sepamos que sería más o menos esto, se los cuento. El 1, siendo un término en apariencia positivo, lo que vamos a hacer es que en la calculadora primero vamos a limpiar la memoria tocando el botón MC por lo menos 2 veces, o para los que tengan un botón que diga MRC también pueden tocarlo 2 veces para que así la calculadora tenga la memoria completamente limpia. El 1 lo voy a guardar en la memoria como un valor o como un término positivo. Nada más toco el M+ para guardarlo y luego limpio la pantalla. La memoria sigue intacta. Así que en este punto, en vez de tocar este negativo, yo lo que voy a hacer es trabajar con el 0,7071 y lo voy a elevar al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado, lo voy a guardar como un término negativo. Cada vez que yo guardo un término positivo, lo hago utilizando el botón M+. Y cada vez que quiero guardar un término negativo, lo hago utilizando el botón M-. Entonces, en este caso, esto yo lo voy a guardar con el M-. Una sola vez. Tengan el exagerado cuidado de tocar las veces correctas los botones indicados, ¿verdad? Llegados acá, entonces limpio nuevamente la pantalla tranquilamente. Y en este punto, el botón MR que tengo en mi calculadora, algunos lo tienen como MRC. El MR, el R por sí solito, habla sobre la resolución de lo que tengo guardado en la memoria, que en este caso es este término positivo y este término negativo. La resolución es la que me dirá si lo que obtengo acá, el MR, es la que me dirá si lo que tengo acá coincide con la expresión que tenía anteriormente. Entonces toco el MR y vean que obtengo 0.5096. Vamos a ver. 0.5096. Yo sé lo que estarían pensando. Que aparentemente en estos términos la proposición entonces no sería correcta. Pero se los voy a comentar de otra forma y con ello voy a hacer uso, digamos, de algo que es cierto, en Zapandí no es completamente permitido, pero se los comento por acá. Les presento a mi pequeña class Wiz, con la cual vamos a verificar una propiedad muy curiosa que tienen algunas expresiones trigonométricas planteadas de forma correcta, la cual pues sí, nos llevarían a una pequeña confusión, pero esto nos va a desempatar y disipar las dudas que tenemos al respecto. Resulta que cuando nos hablan, digamos, del cos cuadrado de alfa, o sea, del cos cuadrado de 45, es como hablar, digamos, de elevar al cuadrado el resultado del cos de 45, que vendría siendo, en realidad, un medio. Más adelante, de hecho, cuando lo veamos en videos de bachillerato, posiblemente que nos topamos con situaciones como estas para poder profundizarlas más, o presencialmente para quienes quieran contactar el servicio presencial como tal. El punto es que si tomo entonces la otra expresión que teníamos, el 1 menos sen cuadrado de alfa, 1 menos sen, digamos, de alfa, o sea, de 45 al cuadrado. De hecho, si, ustedes van a darse cuenta que en realidad aterriza en exactamente la misma expresión. De hecho, no es casualidad, por ejemplo, que la primera expresión, el cos cuadrado de 45, nos haya dado un 0,4999. Un valor exageradamente aproximado al 0.5. Es que el margen de error es mínimo, es prácticamente indetectable. Asimismo, la otra resolución que hemos hecho con el 1 menos en cuadrado de alfa
nos ha dado 0,5000 y unos cuantos decimales ahí que están así, como para adornar. Pero en realidad, con estos primeros cuatro decimales, vemos que la aproximación aterriza prácticamente en un 0,5 exacto. A fin de cuentas, un medio pues viene siendo eso, 0,5. Así que, ¿a qué quiero llegar? Que en realidad este tipo de proposición sí es verdadera, sí la podemos aceptar por verdadera, dado el hecho que el 0,4999 y dado el hecho que el 0,5000 aterrizan con un margen de error prácticamente indetectable a la misma respuesta. Por tanto, esta segunda proposición la puedo dar por verdadera y así indicar que ambas proposiciones son perfectamente verdaderas. Siendo así, entonces procedamos a revisar el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 20. Considere la siguiente figura que corresponde a un triángulo rectángulo. Ok, entonces tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 10 y cuyos catetos miden 8 y 6. Y bueno, tenemos un ángulo interno alfa. De acuerdo con la información dada, el valor de tangente de alfa corresponde a... Y de ahí que les hago uso de un truco que utilizamos profesores y estudiantes de Hueso Colorado, que es el conocido SOHCAHTOA. El acrónimo SOHCAHTOA para resumir y refrescar la memoria de las tres razones trigonométricas que utilizamos en noveno: el seno, coseno y tangente, donde que la O y la A hacen alusión a los catetos opuesto o adyacente y la H refiere a la hipotenusa. Decíamos que seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me enfoco en la parte de tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto de alfa vendría siendo no el 10, no el 6, porque son lados que están pegaditos, juntos, unidos al ángulo de alfa, sino el 8 que tengo aquí enfrente. El 8 vendría siendo entonces el cateto opuesto, de alfa. Por tanto, lo coloco en esta posición de arriba. Y el otro cateto, el 6, vendría siendo por descarte el cateto adyacente, el cual colocamos aquí abajo. Y de hecho, ya el enfoque de la cámara ya nos permitió ver que la respuesta a marcar vendría siendo entonces la opción A, 8 sobre 6. Respuesta correcta, y de ahí proseguimos tranquilos a nuestro siguiente ejercicio. Muy bien, dice ejercicio 21. Considere el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo a todas luces que tiene un ángulo interno de 28 grados y otro que se llama beta, la hipotenusa que mide 36 y un cateto que mide X. Y justamente me están preguntando por el valor de X en este caso. Les cuento que entre múltiples formas para resolver triángulos con razones trigonométricas, nuestra llave maestra que podemos utilizar para Sapandí puede ser perfectamente la ley de senos, para resolver triángulos, ya sean que estos sean rectángulos o que no lo sean. ¿En qué consiste la ley de senos? Antes de hablar de la ley de senos, necesito primero averiguar cuánto mide este ángulo beta. Y para hallar la medida de este ángulo beta, basta con averiguar cuánto le falta a 28 para completar 90. Es decir, si yo llego y aplico la operación 90 menos 28, con esto descubro cuánto mide mi ángulo beta, que en este caso vendría siendo de 62 grados. ¿Estamos de acuerdo? Llegados aquí, hacemos una asociación, tomando cada lado y relacionándolo con su ángulo opuesto. En este caso, yo tomo el X y lo asocio con este 62 grados. Y tomo el 36 y lo asocio con este ángulo de 90 grados. Recuerden, ángulo recto, 90 grados. Ok, la ley de senos es como una regla de 3, en la cual, asociando en estos órdenes, tomo el lado asociado con el seno de su ángulo opuesto, que es el de 62 grados. Y luego digo que esto es igual y tomo el otro lado que sí tengo asociado con el seno de su respectivo ángulo opuesto. Hasta ahí estaríamos de acuerdo. Ahora que si bien necesito muy importantemente averiguar cuál es el resultado del sen de 62 y el resultado del sen de 90. El sen de 62, por ejemplo, si lo buscamos en la tabla trigonométrica, vemos el ángulo de 62 grados que se le asocia según la columna seno con 0,8829. Repito, 0,8829.
88,29. Y si buscamos el seno de 90, vemos en la tabla trigonométrica, en la parte de los grados, que si llegamos hasta donde dice 90, vemos que su resultado en la columna seno me dice que es 1,0000. Estos ceros decimales, y lo enfatizo, estos ceros decimales, en realidad me indican que el seno de 90 vendría siendo básicamente 1. Así que, llegados a este punto, todo lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestra regla de 3, multiplicando en cruz, como se nos ha enseñado desde tiempos inmemoriales, multiplicando en cruz, y después de multiplicar en cruz, lo que procedemos es a dividir con el dato que nos ha quedado al final. En otras palabras, procederíamos a multiplicar el 0,8829 por 36, he dicho por 36, y lo que nos dé lo tendríamos que dividir teóricamente entre 1. Lógicamente nos va a seguir dando este resultado. Ahora el 31,78 es lo que procedo a buscar entre las opciones. Y para dicha de todos, la expresión apareció prácticamente de forma exacta. Así que esta opción C vendría siendo la respuesta correcta. Y con ello procederíamos a revisar los siguientes ejercicios. Muy bien, venimos acá. Dice ahora el ejercicio 22, que si la medida de un lado de un triángulo equilátero es de 10, entonces la medida de su altura corresponde a... Vamos a ver, me hablan de un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero es aquel cuyos lados, sus tres lados van a medir igual. En este caso, todos los lados van a medir 10. Pero me preguntan por la medida de su altura. Entonces, si nos ponemos a observar la medida de su altura, o bueno, su altura como tal, recordemos que es un segmento que cae perpendicularmente sobre la base, visto tanto de forma lógica como bajo definición. Ahora bien, esto, entre propiedades curiosas que tiene el triángulo equilátero, provoca que la figura sea dividida en dos figuras congruentes, dos figuras de iguales medidas. O sea que el lado que correspondería a la base vendría siendo partido en dos segmentos congruentes, que medirían la mitad de lo que medía todo el lado. Que cada lado medía 10, entonces aquí mide 5 y aquí también mide 5. Ok, aparte de esto, notemos también que en un triángulo equilátero, como todos los lados miden iguales, en consecuencia, todos sus ángulos también miden igual. Que sus tres ángulos tendrían que sumar 180. Entonces, si repartimos esa suma o ese total entre los tres ángulos, eso me indica que cada ángulo debería medir 60 grados. Hasta ahí todo bien. En donde, que si nos fijamos en este triángulo rectángulo que hemos formado, pues eso nos dice que si este ángulo mide 60, entonces este de aquí arriba tendría que medir lo que me falta para completar los 90 grados, que en este caso vendrían siendo 30 grados. Hasta aquí bien. Ok. Siendo así, entonces tendríamos, vamos a ver, que este lado 10 yo lo puedo asociar con este ángulo recto que tengo opuesto en este triángulo rectángulo. Y este lado 5 yo lo puedo asociar con el ángulo 30, que es el que tengo opuesto, que es el que tengo al frente. Y así con la ley de senos puedo montar mi relación. Oh, espera un momento, aquí estoy cometiendo un pequeño error. No, de hecho el 10 y el ángulo 90 está bien. El 5 y el ángulo 30. Esperen, todavía no he indicado dónde está mi altura. Mi altura vendría siendo este segmento de acá, la cual me tocaría asociarlo no con el ángulo de 30 ni con el de 90, sino con el ángulo de 60. Pueden hacer la figura más grande y darse cuenta por dónde va la relación. De hecho, yo la voy a hacer un poquito más grande para que lo vean otra vez. Me voy a fijar solamente en el triángulo rectángulo que tengo, recordando que tengo un lado que mide 10, un lado que mide 5, la altura que es, digamos, el dato que me están pidiendo. Y en este caso, recordemos el ángulo de 60 que teníamos originalmente. De hecho, viéndolo bien en este caso, bastaría con asociar el 10 con el ángulo recto y el X con este ángulo de 60. Y con ellos perfectamente puedo plantear la ley de senos, indicando que X va con el seno de su ángulo opuesto, el seno de 60, y el 10 va con el seno de su ángulo opuesto, o sea, con el seno de 90. Recordando que el seno de 90, por lo general, siempre nos va a dar 1. Pero, ¿y el seno de 60? ¿Cuánto se supone que sería?
El CEN de 60 nos dice que es 0,8660. 0,8660. Muy bien. Llegados a este punto, entonces ahora sí podemos trabajar con nuestra regla de 3 y realizar la multiplicación en cruz para al final realizar la división con el dato que me queda. En otras palabras, básicamente es multiplicar 0,8660 por 10 y lo que me he dividido entre 1. Les apuesto y gano lo que quiero a que dicha operación les tendría que dar al final 8,66. Y este 8,66 procedo a buscarlo. Ah, pero es que no ha querido aparecer entre las opciones todavía. Bueno, en definitiva no es la opción A y no es la opción B. Pero entre las opciones que me quedan, lo que podría hacer es revisar cuánto es la raíz de 50 y cuánto es la raíz de 75. Es decir, ingreso el 50 en la calculadora y después toco el botón raíz. En este caso me da 7,07. No ha pasado nada. En este caso no sería la opción a marcar. Y luego tengo el 75. Ingreso primero el 75 y después toco el botón raíz. Y ahí está. ¿Cuánto querían apostar ustedes? En este caso, mi opción correcta vendría siendo la D, ya que la raíz de 75 es la que me da precisamente el 8,66 que hemos obtenido con la ley de senos. De hecho, les cuento que esto también lo podríamos haber resuelto por Pitágoras, ahora que lo pienso. Pero eso se los dejo de tarea a ustedes, para que me cuenten por comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook todavía, cómo les quedaría la resolución mediante Pitágoras. De hecho, hay muchas formas más de resolverlo, pero les dejo, digamos, como estas dos que son como las más generales, las más fundamentales. Así que, reviso ejercicio 23, que dice, considera los datos del siguiente triángulo donde que BC es igual a 14, lo indico, BC mide 14, dice que la medida del ángulo A es de 50 grados, el ángulo A 50 grados, y la medida del ángulo C 46 grados, este de aquí 46 grados, ok. Y con todo esto me dicen cuál es aproximadamente la medida de AC. O sea, me están preguntando por la medida de este lado de acá. Donde que para trabajarlo con ley de senos, se los anticipo, ¿sí? Con ley de senos nuevamente, necesitaría ver si puedo realizar las asociaciones correspondientes. Es decir, de viaje puedo ver que el 14 lo asocio con el ángulo de 50. Pero este lado X debería asociarlo con el ángulo que debería estar aquí en B. Pero no lo tengo todavía. En ese caso podemos hacer dos operaciones rápidas para hallar rápido este ángulo de acá. En primer lugar, sumar los ángulos que ya tengo. El 50, ojo, corrijo acá. 50 más 46, que nos vendría dando 96 grados. Y estos 96 grados se los podemos restar al 180, que viene siendo la suma general siempre de los ángulos internos de un triángulo cualquiera. Esta resta de aquí nos debería dar 84 grados. Y esos 84 son los que corresponden entonces a la medida de este ángulo en B, que es el que necesitaba primordialmente para poder trabajar ahora con nuestra ley de senos. Es decir, planteamos la ley de senos, que en este caso vendría siendo X sobre el sen de 84, que es su ángulo opuesto. Luego tomo el 14, que es el dato que ya me están dando, y lo asocio con el sen de 50 grados. Y luego de esto, procedemos dentro de lo habitual, procedemos a revisar cuánto es que resulta el seno de cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, el seno de 84. Vamos a ver, aquí me dice que es 0,9945. Así que lo indico, 0,9945. Y luego reviso el seno de 50. El seno de 50 me dice la tabla que es igual a 0,7660. Entonces lo indico. Sen de 50 es igual a 0,7660. Todo bien. Llegados a este punto entonces, procedo a realizar la multiplicación en cruz y ahora sí, la división con el dato que me queda al final. En otras palabras, procedemos y decimos, bueno, 0,9945 multiplicado por 14, lo que me dé lo divido entre el 0,7660. 18,17 o a conveniencia para el rondeo 18,18.
sea, me dicen cuál es aproximadamente la medida de AC. Así que si el 18,17 no apareció tal cual, posiblemente aparezca el 18,18. Y helo por acá. Así que esta vendría siendo la respuesta a marcar. Así que con ello podemos proceder al siguiente ejercicio, que dice, por ejemplo, este 24, que un árbol proyecta una sombra de 15 metros sobre el plano de su base. Dice que si el ángulo de elevación que se forma desde la punta de la sombra hasta la parte más alta del árbol, que es de 55 grados, me preguntan por la altura aproximada en metros del árbol. Tomamos en cuenta en este caso, ok, el árbol lo podemos visualizar como un segmento vertical. Si ustedes quieren imaginarse el follaje del árbol, ya es otro tema. Y luego tenemos un cateto horizontal, un segmento horizontal que puede representar la sombra del árbol. En este caso dice que la sombra es de 15 metros. Podemos visualizar siempre un ángulo recto que se formaría entre el tronco del árbol y la sombra o el plano del suelo. Y luego me dice que hay un ángulo de elevación que se forma. El ángulo de elevación les cuento por truco, cerrando esta figura triangular, que el ángulo de elevación siempre, siempre, siempre lo podemos marcar en la base de la figura, entre la hipotenusa y la base de la figura. Es más, de hecho, cuando nos hablen de ángulos de depresión, eventualmente, el valor del ángulo de depresión también lo podríamos colocar acá, que en una eventual situación futura les explicaría el por qué. De momento, lo que me interesa es saber que este ángulo mide 55 grados y que con ello nos preguntan por el valor o por la altura aproximada de dicho árbol, donde que para ello, antes de hacer cualquier tontera, que muchos somos potencia mundial para ello, lo primero que me interesa es hallar la medida de este ángulo que me hace falta. Yo siento que lo voy a necesitar. Que siendo el caso de un triángulo rectángulo, basta con simplemente restarle 90 a 90, 55 grados. O sea, diciendo 90 menos 55, que si no me equivoco, debe darnos 35 grados. Ok, ya con esto a mano, ahora sí puedo hacer las asociaciones correspondientes, tomando cada lado con su respectivo ángulo opuesto. Y de esa forma, construyendo inmediatamente el planteo de la ley de senos. X que iría con el ángulo de 55 grados y 15 que iría con el seno de 35 grados. Y con ello procedemos entonces a revisar el valor del seno de cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, el seno de 55, la tabla nos dice que su seno da 0,8192. 0,8192. Mientras que el sen de 35, si lo revisamos aquí abajo, el sen de 35 nos dice que es de 0,5736. Repito, 0,5736. Llegados a este punto, pasamos a nuestro paso principal, que es la multiplicación en cruz y la división con el tercer dato. Así que procedemos. Verifico primeramente el 0,8192 multiplicado por 15 y lo que nos queda acá lo dividimos entre 0,5736. En este caso nos da un resultado de 21,4225, aproximado 21,42, que lo tenemos justamente aquí en la opción D y la marcamos como respuesta correcta, y de ahí pasamos tranquilos a ver nuestro siguiente ejercicio. Dice ahora ejercicio 25, que se coloca un cable tensado desde un edificio hasta el extremo superior de una torre de 2 metros de altura, tal y como se ilustra en la siguiente figura. Entonces tenemos nuestro edificio, nos dan aquí un ángulo de 70 grados, nos dan la altura del edificio y nos hablan de la torre, que ya nos dijeron que es de 2 metros de altura. Y con esta información nos preguntan cuál es la longitud aproximada en metros del cable. Les cuento una cosa. Se supone que la ley de senos funciona de maravilla cuando trabajamos con triángulos. Pero hay ocasiones, como en esta, en la que la figura que nos presentan parece un triángulo, pero sin embargo no es un triángulo. Por lo cual tengo que hacer una pequeña modificación, un pequeño ajuste, para poder visualizar de forma real mi triángulo. Este pequeño ajuste lo hago en consideración de este pequeño segmento que me están agregando a la figura.
pero nuestro triángulo en realidad vendría siendo este, cuya altura ya no vendría siendo de 40 metros, sino que ahora sería de 38 metros. Ahora bien, que tenemos visualizados los 70 grados de aquí y el ángulo recto, esto nos puede llevar a visualizar inmediatamente que este otro ángulo de acá tiene que medir 20 grados, para así completar la suma de 70 más 20 que me dé 90. Ok, lo que me están preguntando es por la longitud del cable. Entonces sería este dato de acá el que nos estaría haciendo falta. Donde que a la hora de hacer las asociaciones, la X la puedo asociar con este ángulo recto y el lado 38 lo puedo asociar con este ángulo de 20 grados. Por tanto, ¿qué nos dice nuestra querida e infalible ley de senos? Que X sobre el seno de 90 tiene que ser igual a 38 sobre el seno de 20 grados en este caso. Y dado este planteo, entonces procedemos a revisar cuál es el resultado de cada una de estas razones trigonométricas. Teniendo ya muy en cuenta que el seno de 90, sin pensarlo dos veces, sabemos que es 1, pero el seno de 20, ese sí no estoy seguro. Dice que es 0,3420. Entonces lo indico acá, 0,3420. Y ahora sí, procedemos con nuestra regla de 3 multiplicando y dividiendo. 1 por 38, lógicamente, obviamente, va a dar 38. Así que me enfoco en la división de 38 entre 0,3420. Resultado, vean qué interesante. 111, no les creo que esto sea un 1 periódico. Si alguien me lo pudiera confirmar, les agradecería. Yo me quedo con el 111,11. Bueno, es más, 111. Siendo, digamos, el resultado mejor aproximado o más aproximado en su unidad más cercana o en su expresión entera más cercana. Así que me quedo con esta opción A. Siendo así, entonces podríamos proceder a revisar nuestro siguiente ejercicio. Veamos acá. Por ejemplo, en la 26, dice que la siguiente figura representa una pirámide recta de base cuadrada. Entonces, veamos, en la pirámide recta de base cuadrada tenemos esta información de acá. Nos están diciendo que GF mide 4. Voy a poner este dato acá. GF mide 4. Tengo que AF también mide 4. Además, de hecho, desde el momento en que me dicen que es de base cuadrada, yo ya sé, digamos, que todos los lados tienen que medir exactamente igual. Así que si esta parte mide 4, puedo asumir inclusive, bueno, y no solamente asumirlo. Ah, es que lo leí mal, me decían que AF es igual a FB. Pero aún así colocar este 4 no va a ser erróneo, porque en el caso del cuadrado, en el cuadrado, al trazar el segmento que va desde el centro hasta uno de sus lados, llamado apotema, en el cuadrado esto viene siendo justamente igual que tomar la mitad del lado. Así que esta parte también mide 4. Esta parte FB también mide 4. De hecho, todo el lado de la base mide 8. Entonces, me dicen que EF, este segmento punteado de acá, lo voy a escribir en rojo para resaltarlo. Dice que mide 10. Voy a resaltarlo por acá. Y luego me dice que GE mediría 6. Lo voy a escribir en azul por si acaso. Este GE dice que mide 6. En resumen, y para darles, digamos, el planteo de la información que tenemos, para nuestra pirámide recta de base cuadrada, tenemos que el apotema de la base, entonces mide 4, que es este segmento de acá. Que el lado de la base mide 8, que es este segmento de acá. Que la altura mide 6, que es este segmento azul que tenemos acá. Y luego que el apotema de la pirámide es igual a 10, que es este lado de acá. Ahora bien, que me están pidiendo el área total de la pirámide. El área total, les cuento, esto se obtiene para toda figura tridimensional mediante la suma del área basal más el área lateral. El área basal, pues, depende de la figura con la que estemos trabajando, que en este caso es una base cuadrada, y por tanto, pues, aplicaríamos la fórmula del área al cuadrado, que vendría siendo L a la 2. Mientras que el área lateral, lo que necesitamos es conocer, y se los cuento aquí por aparte, el área lateral se supone que es perímetro de la base por apotema de la pirámide dividido entre 2. En este caso, veamos aquí. El perímetro de la base. La figura es de forma cuadrada, ya habíamos dicho.
Y el perímetro de un cuadrado se puede obtener multiplicando 4 por L. Este vendría siendo el perímetro de la base. Esto lo multiplicaríamos más adelante por el apotema de la pirámide y lo que nos dé lo dividiríamos entre 2. Si se fijan bien, de hecho ya todos los datos, lo que es el valor de L y el valor del AP, por dicha, ya los tenemos aquí presentes, que son los que más nos interesa para poder proceder con toda esta expresión. En otras palabras, podemos trabajar con el valor de 8 a la 2 más 4 por 8, que viene siendo el valor de L, por 10, que viene siendo el valor del AP, y todo esto dividido entre 2. Voy por partes. 8 al cuadrado se supone, y bueno, lo pueden verificar en sus calculadoras, 8 al cuadrado vendría siendo 64. Más 4 por 8, yo sé que me da 32, y 32 por 10 me va a dar 320. Pero 320 dividido entre 2 nos debería dar, si no me equivoco, 160. Y la suma de 64 más 160 debería ser 224. Es básicamente la resolución de esta operación combinada, respetando por separado las jerarquías que tienen cada una de las operaciones. O si no, visto de otra forma, trabajando por separado la resolución y el cálculo de lo que sería el área basal y el área lateral. Ya por tener estas dos áreas debidamente calculadas, procedemos con sumar los resultados y ya por sumar dichos resultados, pues proceder a buscar la respuesta a marcar inmediatamente. Opción C, respuesta correcta, y voy tranquilo a revisar el siguiente ejercicio. El ejercicio 27 nos muestra o nos habla de una pirámide recta de base cuadrada, cuya altura mide 4, y luego nos dice que si la longitud del lado de la base es 6, entonces el área lateral de la pirámide corresponde a... Entonces, vamos a ver con cuidado. Me hablaron de una altura que mide 4, entonces voy a trazar una altura en vertical que mide 4. Y me hablaron de la longitud del lado de la base que es 6. Pero en este caso yo quiero trabajar con este triángulo rectángulo que se forma aquí invisible, o que se forma de manera imaginaria en las pirámides de base cuadrada. Entonces, en vez de tomar en cuenta todo el lado, voy a tomar en cuenta solamente el apotema de la base. El apotema de la base, repito, viene siendo para el cuadrado la mitad de su lado. Así que si el lado de la base medía 6, entonces el apotema de la base, en este caso, va a ser de 3. Por tanto, fíjense que todavía nos quedaría pendiente hallar el valor del apotema de la pirámide. Tal vez nos vaya a hacer falta, muy posiblemente. Porque, por ejemplo, dice, si la longitud del lado de la base es 6, o sea que si su apotema de la base es 3, entonces el área lateral de la pirámide corresponde a... Y dense en cuenta que vamos a necesitar otra vez de esta fórmula de acá. No perdamos de vista y les doy la información ordenada. La altura igual a 4 y el lado igual a 6. No perdamos de vista esto. De esta forma, el área lateral la podemos obtener, por ejemplo, diciendo perímetro de la base, recuerden que era 4 por L, ya que es de base cuadrada. Así que 4 por 6. 4 por 6 por el apotema de la pirámide dividido entre 2. El apotema de la pirámide la puedo calcular por aparte. Hay una forma de visualizarlo que uno dice, bueno, estos tres lados me están formando un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo me está faltando la hipotenusa. Así que, según con lo que hemos trabajado en Pitágoras, recordemos que la hipotenusa uno la podía calcular mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, tomando en cuenta el 3 al cuadrado y el 4 al cuadrado. Y este tipo de ejercicios ya nos debe ser un tanto más familiares de trabajar. En este caso, si uno trabaja con la calculadora, van a ver que el 3 al cuadrado les tiene que dar 9. 4 al cuadrado les tiene que dar 16. La suma de ellos les tiene que dar 25. Pero si lo consideramos dentro de su raíz, esto nos viene dando 5. Este 5 de acá viene siendo la apotema de la pirámide. Así que este 5 de acá es el dato que nos faltaba para completar nuestro rompecabezas. Y así proceder con el cálculo del área lateral de nuestra pirámide. Donde que procedemos primero a decir 4 por 6, 24, 24 por 5, 120. Lo verifican ustedes en la calculadora, dicho producto. Pero este 120 habría que dividirlo entre 2. Y la mitad de 120 por lo general es 60. Es decir,
Opción D, respuesta a marcar. Y así tranquilo, procedo a explicar, bueno, a analizar y explicar el ejercicio siguiente. El 28 me dice que la altura de un prisma recto de base cuadrangular, ojo, y aquí ya no me están hablando de pirámides, ahora me están hablando de prismas. Dice que la altura de un prisma de recto de base cuadrangular mide el cuádruple, es decir, mide 4 veces el valor del apotema de dicha base. Ahora me dice que el apotema de una de sus bases mide 5. Pero de repente uno se pregunta, profesor, pero ¿qué acaso en el prisma también se puede definir el apotema de la base? Les digo, sin ningún problema, ya que a fin de cuentas me están hablando de el valor del segmento que se forma del centro a uno de los lados de la base, que en este caso me dice que mide 5. Esto me anticipa y me dice que el lado tiene que medir 10. Pero no solo eso, me decían que la altura es el cuádruple del apotema de la base. Si el apotema de la base mide 5, entonces el cuádruple de 5, dicho de otra forma, 4 veces 5, vendría siendo 20. O sea que la altura, en este caso, vendría siendo 20. Y siendo así, entonces ahora sí podemos hablar sobre el área lateral del prisma. ¿Cómo se calcula el área lateral de un prisma? Les cuento, basta con tomar el perímetro de la base, he dicho el perímetro de la base, y multiplicarlo por el valor de la altura. Así de forma directa. En este caso, como la base mide 10, el lado de la base mide 10, y como es de base cuadrada, entonces hay que tomar en cuenta que el perímetro de la base se obtiene multiplicando 4 por L, y todo al final multiplicado por la altura. 4 por L, es decir, 4 por 10. Y esto multiplicado por 20. ¿Cuánto nos dará esta multiplicación? Si uno dice 4 por 10 da 40. Y 40 por 20, esto nos tiene que dar un total de 800. Por tanto, la respuesta a marcar en este ejercicio vendría siendo la opción C, de forma certera. Así que con ello, procedemos a revisar el siguiente ejercicio. Dice que la base de un prisma recto está formada por un triángulo equilátero y bueno, que si el lado de la base mide 4 y la longitud de la altura del prisma es 7, entonces el área lateral corresponde a... Pues aquí no nos tenemos que complicar mucho, o sea, me están hablando de un prisma, nuevamente, y me piden el área lateral. Es de lo primero que nos vamos fijando. Y el área lateral en el prisma, repito, era perímetro de la base por altura. Ahora, recordando que el perímetro de la base se ajusta, los perímetros o los áreas se ajustan según la figura que tengamos en la base. En este caso, dice que está formado por un triángulo equilátero, la base. Así que serían 3 lados que medirían exactamente igual. Y pues entonces multiplicaría 3 por L para así tener el perímetro de esta base triangular. Y lo que obtenga después lo multiplico por H. Así que veamos, en este caso cada lado mide 4. Y la altura en este caso mide 7. O sea que con resolver esta pequeña multiplicación de acá, de forma inmediata tendríamos el valor del área lateral. Entonces en este caso, si uno multiplica 3 por 4 por 7, esto nos deja como resultado 84, que es el que correspondería entonces a la respuesta correcta para este ejercicio. Muy bien. Siendo así, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio que dice que si el perímetro de una de las bases de un cubo es de 8, entonces el área total del cubo corresponde a... Veamos, el perímetro de una de las bases de un cubo es de 8, pero un cubo que no es cierto que viene siendo una composición de puras caras cuadradas. Es decir, a fin de cuentas estamos hablando de una figura tridimensional donde que todas y cada una de sus caras es un cuadrado. Y en este caso me están diciendo que el perímetro de una de sus caras es igual a 8. No perdamos de vista, si lo vemos digamos como el lado de esto, como cada uno de los lados de la base, no perdamos de vista que para obtener este perímetro se tuvo que multiplicar 4 por L para que esto nos llegue a dar 8. Entonces, preguntándonos de forma lógica, ¿qué número multiplicado por 4 me debió dar 8? En definitiva, tendría que ser 2. Para que así a la hora de decir 4 por 2 me dé nuevamente 8.
esa sería la medida de cada uno de los lados de este cubo. Que de aquí me están preguntando entonces por el área total del cubo. Entonces, para este caso, uno lo que puede hacer es tomar en cuenta, para el área total, tomar en cuenta el área de una de sus caras y simplemente multiplicarla por las 6 caras que tendría un cubo. La cara frontal y la cara trasera. Las dos caras laterales, la cara superior y la cara inferior. 6 caras. En otras palabras, basta con resolver la operación 6 por L a la 2. Recuerden que para el área de un cuadrado, si uno quiere calcular el área de un cuadrado, basta con aplicar la operación L a la 2, lado al cuadrado. O bien, lado por lado. En otras palabras, resolver la operación 6 por 2 por 2. Que en este caso, dicha operación nos deja como resultado, les mostramos acá, 6 por 2 por 2 igual a 24. 24, digámosle 24 unidades cuadradas. Así que este 24 es el que corresponde a la respuesta correcta para este ejercicio. Y siendo así, entonces procedo a analizar los siguientes ejercicios. Voy para acá. Dice, por ejemplo, el ejercicio 31. Considera la siguiente representación en la cual aparece la gráfica de la función cuadrática f. Entonces, vemos una función cuadrática, muy bonita, donde que les cuento, ya cambiando el panorama drásticamente, ahora estamos entrando poquito a poquito a la parte del álgebra. Vemos que en esta función cuadrática, nuestra gráfica apunta hacia abajo. Las funciones cuadráticas, algebraicamente, sepan que se pueden expresar también de esta forma, de manera general. Es decir, en su forma más general suelen aparecer hasta 3 términos. Pero hay una pista importante que me da la gráfica cuando apunta para abajo. Y es que esto me garantiza que este primer término tiene que ser negativo. Hay otra pista muy importante que me da la gráfica. Y es el hecho de que, por ejemplo, vean que esta gráfica, dicha curva, corta el eje X en este punto. Pero también dicha curva, dicha parábola, corta el eje Y también en este punto. ¿Esto qué me está indicando? Que, por ejemplo, este punto, para el eje X y para el eje Y, para los que no lo sabían, este punto representa el 0 para ambos ejes. Y este 0 es el que automáticamente puedo asociar a este coeficiente C. ¿Por qué? Porque el coeficiente C es el que siempre me indica dónde se hace el corte con el eje Y. En este caso puedo decir tranquilamente que C es igual a 0. ¿Esto de qué me sirve? Me sirve para buscar en las expresiones algebraicas que me están dando, en cuáles de ellas mi término final, o el término, voy a llamarle término independiente, porque si nos ponemos a ver, es un término que no depende de la X. O sea, está completamente desentendido de la X. ¿En cuál de estas expresiones puedo ver que el término independiente es 0? Que más de uno brinca y me dice, pero profe, es que yo aquí no veo ningún 0. Es parte del chiste, ya que el 0 en las sumas, en las restas, pues a fin de cuentas es un término invisible. Cosa que se cumple en la opción C y en la opción D. Vean que aquí tengo el término con el ax cuadrado, aquí tengo el término con bx, y el término en C vendría siendo 0, para la opción C y para la opción D. Son dos opciones todavía posibles, por lo cual voy a descartar estas dos primeras opciones. Ahora bien, ¿qué más necesito buscar en esta situación? Fijémonos en este punto máximo que tengo para esta gráfica. Este punto máximo yo lo puedo asociar desde dos perspectivas diferentes. Si lo asocio en X, yo puedo decir que a este punto le corresponde X igual a 3. Pero si lo asocio al eje Y, yo veo que este punto le corresponde en Y el valor de 9. De hecho, les cuento que las gráficas de las funciones, su esencia va más que nada en la línea de relacionar ordenadamente valores que tomo desde el eje X para conectarlos en consecuencia con valores del eje Y para cada punto que tenga en dicha gráfica. Esta información yo la puedo utilizar para probar estas expresiones, donde que si X es igual a 3, entonces Y
me tiene que dar 9. Eso yo lo pruebo, digamos, en esta operación de acá. Por ejemplo, la opción C, que me dice menos x al cuadrado, solamente que voy a poner un paréntesis al cuadrado, más 3 por x, o sea, 3 por otro paréntesis. Y dentro de estos paréntesis, quiero probar el valor 3. Vamos a ver qué sucede en este caso. 3 al cuadrado se supone que da 9, ¿verdad que sí? Multiplicando el 3 por sí mismo. Pero el negativo lo mantengo. Cuando tengo un 3 a la par de este paréntesis, esto yo lo puedo interpretar también como una multiplicación. Entonces, en realidad estaría diciendo otra vez 3 por 3 para obtener otra vez 9, pero bajando el signo positivo. Y ahora resolviendo la operación de menos 9 más 9, donde que este primer negativo me advierte que son 9 unidades negativas contra 9 unidades positivas. En estos casos, cuando son signos opuestos, recuerden que siempre nos va a tocar restar los valores absolutos, donde que en este caso no me queda nada. Si a 9 le quito 9 desde la perspectiva que quiera, siempre me va a dar 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que estoy haciendo en este punto es calcular el valor en y que le corresponde al x igual a 3 tomado desde la opción o tomado para la opción C. Pero necesitaba que y me diera 9 y no se cumplió aquí. Así que la opción C viene siendo entonces incorrecta. ¿Qué pasaría entonces en la opción D? Vamos a probar un momentito la opción D y escribimos la misma expresión algebraica que tengo después del igual. Solamente que en lugar de las x utilizo paréntesis cuadrados. Y en este caso realizo la operación de menos x cuadrado más 6x, pero cambiando las x otra vez por el 3. Ya dijimos que menos 3 al cuadrado es menos 9, no perdamos de vista ese detalle. Pero ahora estaríamos diciendo 6 por 3, que en este caso nos va a dar 18. Y en este caso la operación de menos 9 más 18, repito, siendo de signos opuestos, eso nos lleva a restar los valores. Y después de restar los valores, que en este caso 9, 18, la resta de ellos 9, después de eso, dejamos el signo del mayor, que en este caso el más es el que se me queda aquí, 9 positivo, que era lo que estaba necesitando. Así que esto, que sí funcionó con la opción D, me indica que esta vendría siendo la respuesta correcta. Ok, siendo así, entonces procedamos a revisar los siguientes ejercicios, a ver qué tal. Vamos a ver acá. Dice ejercicio 32. Si la representación algebraica de una función cuadrática es f de x igual a x cuadrado menos 1, entonces una representación tabular de f corresponde a... Y vean qué gran, digamos, cúmulo de información nos están dando para cada una de estas tablas. De la cual, para no perder mucho al estudiante, véanlo de esta forma. Si quieren, en primera, veamos a esta función en términos de x y y. Podemos cambiar la f de x por y. Y todo lo demás, escribirlo tal cual. Y luego veamos que en estas tablas, en realidad lo que se nos proponen son diferentes relaciones o diferentes asociaciones que se pueden dar de x con y. Donde que si x vale 0, y se le asocia con menos 1. Que si x vale 2, que y se le asocia con 5. Eso, digamos, viendo cada una de las opciones. Cosa que puede perder en el camino a más de un estudiante, lo comprendo. Para efectos míos, yo me interesaría buscar primero algún valor en x que esté repetido en las 4 tablas. Que de hecho la mayoría de los valores lo cumplen, excepto con el 0 y el 1. Pero me interesa este 4 por una razón particular. Fíjense que el valor que se le asocia como resultado en cada una de las 4 tablas es completamente diferente. Y ese detalle me interesa mucho. ¿Por qué? Porque entonces, si yo pruebo el x igual a 4, entonces seguramente se le va a asociar algún valor en y a la hora de trabajar con esta fórmula. Lo que me indique esta fórmula es lo que yo voy a buscar en la tabla para marcar como opción correcta. Es decir, que el valor de y vendría calculándose con x cuadrado, es decir, paréntesis cuadrado, menos 1. Probando, en este caso, el 4 que me había llamado tanto la atención. Que si calculamos 4 al cuadrado en la calculadora, eso lógicamente nos va a dar 16. Y al 16, si le restamos una unidad, esto extra lógicamente nos tiene que dar 15. No nos vayamos de bruces sumando, ¿verdad? Cuidado con la opción B. Este resultado tan único que destaca en la opción D es la que me delata
que dicha opción es la que tiene que ser la correcta para este ejercicio. Así que sin darle más guerra, con esto procedo a revisar el siguiente ítem. Que dice, por ejemplo, aquí en la 33, que la siguiente imagen representa el salto de forma parabólica de una rana. Ok, entonces, considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que el salto de la rana se representa como una función de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. Recuerdan que les dije anteriormente que esta venía siendo la forma general de una función cuadrática, ¿verdad? Ok, de hecho las funciones cuadráticas lo que hacen gráficamente es representar una parábola. Por lo tanto, esta primera proposición en absoluto tiene que ser verdadera. La segunda proposición, por su parte, nos lleva a un análisis del tipo visual, bastante lógico si lo vemos desde la perspectiva que lo quería el ministerio. Porque nos dice que si al alcanzar la altura máxima la rana ha recorrido una distancia de 1 metro, aquí es donde vamos a tener que asumir una distancia seguramente horizontal de 1 metro, entonces al finalizar el salto, la rana estará a 2 metros del punto de inicio. Es decir, que de pasar de aquí hasta acá, dice que la distancia horizontal sería un total de 2 metros. Cosa que salta a la vista que esa condición se va a cumplir. Así que la segunda proposición la puedo dejar por verdadera sin ningún problema. Y de esta manera marcar la opción A. Ambas proposiciones resultarían verdaderas. Siendo así, podría pasar tranquilamente a revisar nuestro siguiente ejercicio. Cambia un poquito la cancha nuevamente, porque ahora estamos en ejercicios de factorización. ¿Qué me dice? Al factorizar completamente la expresión que tenemos acá, me preguntan por uno de sus factores. Veámoslo con cuidado. Resulta que hay un método, por ejemplo, conocido como factor común, el cual lo puedo utilizar para factorizar por separado esta expresión de acá y por separado esta expresión de acá. Es decir, si nos fijamos en este micro ejercicio que dice xy cuadrado menos x, en los dos términos que tenemos, la x aparece repetida. Así que yo puedo extraer la x como factor común y presentar un segundo paréntesis que es el otro factor que en conjunto con el primero me darían, digamos, el producto de toda esta expresión. ¿Qué pasa cuando extraigo la x a factor común? Que bien me da el permiso de ir disminuyendo en 1 cada uno de los exponentes que tenía en las x, que en este caso son x que originalmente estaban elevadas a la 1, el 1 invisible que consideramos en el exponente. ¿Qué va a pasar en esta circunstancia? Que al darnos una resta igual a 0 en estos exponentes, va a provocar que las x sean completamente eliminadas. Y eso me dejaría una simplificación para el primer término de y al cuadrado. Y para el segundo término, una simplificación completa de, pongamos 1. De hecho, cada vez que se hace una cancelación completa de un término en todas sus letras y no tengo ningún coeficiente numérico, bien puedo colocar un 1 como simplificación máxima. Siendo así, entonces ahora procedo a analizar el otro paréntesis, que en este caso tengo y al cubo y tengo y. En este caso, puedo tomar en cuenta la letra y en definitiva como factor común, porque en realidad es la letra que aparece repetida en estas dos ocasiones. Solamente que siempre tomo en consideración el exponente mínimo dentro de los que me han ofrecido. Si me están dando y a la 3 y y a la 1, yo juego con y a la 1. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con la simplificación? Que este 1 exponencial que hemos tomado para el factor común va a ser un 1 exponencial que restaremos a cada uno de los exponentes de las letras originales. ¿Provocando qué? Provocando que el y a la 3 simplificado me quede como y a la 2. Y provocando que el y a la 1 se cancele completamente, dejándome en este caso un 1 por completo. Y me quedaría entonces esta expresión, eso sí, bajando el menos que tengo en medio de ellos, me quedaría esta gran expresión a la cual también podría aplicar una vez más el método de factor común. ¿Por qué? Porque en este caso, si nos ponemos a ver con cuidado, si nos fijamos en este primer gran término y en este segundo gran término, resulta que ellos tienen algo en común, el y cuadrado menos 1. Entonces, este y cuadrado menos 1 lo puedo extraer en macro, en términos globales, como el factor común de toda la expresión. Puedo tomar el y cuadrado menos 1 como el factor común de toda la expresión.
Pero en este caso, al tomarlo como factor común, eso hace que se simplifiquen este paréntesis y este paréntesis, en realidad cancelándose con el y cuadrado menos 1 que estaríamos extrayendo. Dejándonos con vida, ¿qué? Dejándonos con vida el x del primer término que teníamos y el menos y del segundo término que teníamos. Llegados a este punto, ojo que nos dice al factorizar completamente toda la expresión. Hay ocasiones donde nos va a tocar combinar métodos de factorización. Aquí de momento solamente he trabajado con factor común en términos en micro y en términos en macro. Pero todavía hay otro método interesante conocido como diferencia de cuadrados, que podría aplicar en este paréntesis en negro que tengo aquí. ¿Por qué? Porque resulta que estas expresiones que tengo, el y cuadrado y el 1, aparte de presentarse como una resta, que es lo que quiere decir la parte de diferencia, también son expresiones a las cuales se les pueden sacar raíces cuadradas. Por eso se le llama diferencia de cuadrados. Es posible sacar la raíz cuadrada de y a la 2. ¿De qué manera? Aprovechando que como la raíz es cuadrada y la potencia es cuadrada, puedo cancelarlos y decir que la raíz cuadrada de y a la 2 es y. Mientras que la raíz de 1, que también se puede calcular, ustedes pueden revisar en la calculadora que la raíz de 1 sigue siendo 1. ¿Qué hacemos ahora entonces con estas raíces que hemos obtenido? Pues básicamente las ingresamos en una pequeña plantilla que viene siendo básicamente como la tercera fórmula notable para quienes tengan ese recuerdo nostálgico. Una multiplicación de paréntesis que cambian únicamente por el signo, uno con resta y otro con suma, donde que en dichos espacios ingresamos el y el 1 de forma ordenada y de forma correspondiente. De forma ordenada diciendo que si primero encontré la y y después el 1, en ese orden lleno el primer paréntesis. Y de forma correspondiente indicando que según el orden del primer paréntesis con el que he llenado los espacios, en ese orden debo llenar los espacios del segundo paréntesis. Y ojo, el x menos y que teníamos al inicio no lo dejemos abandonado. Nunca se sabe cuándo encontramos un ejercicio que nos pide simple y sencillamente la factorización completa de una expresión en la cual nos tienen que mandar a contemplar todos los factores que hemos obtenido. Ahora bien, ¿ya se fijaron cuál de estos factores obtenidos es el que sí aparece entre las opciones? Yo estoy viendo que el y más 1 es el que sí aparece. Así que me voy tranquilo a indicar que el y más 1, opción A, es el que correspondería en este caso a la respuesta correcta para este ejercicio. Y con ello procedo a realizar los siguientes ejercicios. Vamos a ver. Dice por ejemplo el ejercicio 35. Que al factorizar completamente la expresión 2x3 menos 8x2 más 8x, uno de esos factores corresponde a. Así que en este caso, vamos a primero a revisar qué condiciones me presentan este polinomio. Esta expresión veo que, de hecho, hay una x que se repite en todos los términos. Y tras de eso, noto que el 2, bueno, no este 2 en particular, sino que el 2 por aparte, puede servir como divisor para todos estos coeficientes. Dicho de otra manera, para darme a entender mejor, noto que todos estos coeficientes tienen mitad. Entonces, puedo decir en este caso que a todos les puedo sacar mitad y a todos les puedo sacar x. En particular, x1, por ser la de menor exponente. Ya sabemos con las letras que esto provocará que cada una de las letras pierda una unidad en su exponente. Así que ya sabemos que aquí va a quedar x2, x1 y esta x se extingue. Pero el 2 que saco a factor común en este caso va a provocar que cada uno de los coeficientes se simplifiquen en su mitad. O sea, la mitad de 2 que vendría siendo un 1, que lo voy a dejar invisible, pero voy a dejar el x2 siempre. Luego con el menos 8x2, la mitad de 8 sabemos que es 4. Y en vez de x2 voy a dejar nada más la x sencilla. Y para el más 8x, ya sabemos que la x se extingue por este proceso de factor común, pero el 8 dividido entre 2, en este caso, nos va a dar un 4 positivo, conservando el signo que ya tenía. Esto mediante el proceso de factor común. Pero ahora resulta que tenemos dos expresiones, de las cuales el 2x no me aparece en ninguna de las opciones como factor. El 2x más 1 no cuenta en este caso, porque aquí debería haber escrito 2x más 1. Pero no fue la situación. Y esta expresión de aquí todavía nos deja con la duda de qué hacer. Les cuento. Esto por inspección. Un método llamado método de inspección
que gracias a un par de videos que había visto este youtuber, creo que se llama Profe Alex, si encuentro el video con el cual verifiqué el tema de la inspección, se los compartiré en uno de los comentarios para que ustedes vean de qué manera se puede manejar de manera sencilla este método de factorización. Lo que yo le entendí a este profesor es que, por ejemplo, cuando vemos este tercer término en positivo o en negativo, indistintamente, esto nos va a dar pistas para la estructura de la inspección. Como primera pista, ocupo dos números que multiplicados me lleguen a dar 4. ¿Cuál 4? El 4 que corresponde al término c de esta expresión cuadrática, x cuadrado más bx más c. Y ocupo que los dos números que seleccionamos sumados me lleguen a dar el 4 que corresponde al término en b, este de acá. Es decir, si pensamos en dos números que multiplicados me den 4, en realidad posibilidades reales existen, decir 4 y 1, ya que 4 por 1 me da 4, y existe la posibilidad real de considerar 2 y 2, ya que 2 por 2 también me da 4. Pero en este caso, aparte que multiplicados me den 4, sumados también me tienen que dar 4. Y esta segunda condición solamente me la cumple el 2 y 2. El 4 y 1 tengo que darlo por descartado. Este 2 y 2 que he obtenido ahora sí me dan una pista más fuerte para poder presentar la factorización de esta expresión de acá. Dicha factorización yo la puedo estructurar con dos paréntesis, las cuales van a inicializarse con x en cada uno de ellos. Y ahora este 2 que obtuve, o este 2 que he verificado en ambas partes, los puedo utilizar como cierre para cada uno de los paréntesis. Solamente nos quedaría la duda de qué signo es el que debo colocar en estos paréntesis, viendo los signos que tengo acá. Ok, como lo decía entre dientes, este vendría siendo el término en C y este vendría siendo el término en B. Un par de pistas. Se los voy a escribir, digamos, en un foro y se los voy a explicar ahorita para que lo vean con mucho detalle. ¿Qué les cuento? Todo se reduce en este esquema de acá. Todo depende qué pasa cuando C es positivo o cuando C es negativo. Cuando C es positivo, se da la garantía de que los paréntesis en la factorización van a mantener signos iguales. Es decir, puede que los dos sean positivos o puede que los dos sean negativos. Pero si C hubiera sido un coeficiente negativo, si hubiera sido un término negativo, entonces eso hubiera implicado que en uno de los paréntesis me hubiera tocado indicar el signo de más y en el otro el signo de menos. Ok, en este caso, como son paréntesis iguales, todavía nos queda la pregunta. Ok, pero ¿serán los dos positivos o serán los dos negativos? Y les cuento, esto me lo indica el término en B, que en este caso, como el B es negativo, eso me termina de amarrar e indicar que los dos paréntesis van a llevar signos negativos. Por lo cual, considerando la factorización completa de todo lo que hemos trabajado, entonces podemos decir que uno de los factores corresponde, en este caso, al x menos 2, sin ningún problema. Que ya con esto ya tendríamos una noción un poquito más amplia o más fuerte para poder trabajar estas factorizaciones. Siendo así, entonces voy a trabajar con el ejercicio 36. Vamos a ver. Este ejercicio 36 me dice que si x cuadrado más 2x menos 2 se expresa en este formato de acá, entonces k corresponde a... Les cuento, estos son trucos en realidad que uno descubre en algunos casos YouTube, en otros casos libros, en otros casos diferentes fuentes. En el x cuadrado más 2x menos 2 tiene su forma muy rápida de convertirse en este formato. Ok, se supone que aquí tengo un término con x cuadrado, un término con b, un término con c. Lo que nos va a interesar es siempre trabajar con una estructura que va a contemplar siempre un paréntesis elevado al cuadrado. Al inicio siempre va a tener una x, siempre, repito, siempre, absolutamente siempre. Y por fuera del paréntesis siempre una resta o un negativo, ya les contaré. Resulta que en primera instancia uno toma el término central, este más 2. Y de este más 2 lo que vamos a hacer es tomar solamente su mitad. Así que voy a tomar más 1 en realidad. Este más 1 que obtengo aquí, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar de él una muestra potenciada
al cuadrado para rellenar este espacio de acá. Es decir, voy a verificar 1 a la 2 y lo que me dé lo pongo aquí. No me caigan en la trampa de decir 1 por 2, 2. No, señores. 1 a la 2 es decir 1 por sí mismo. En este caso sigue dando 1. Luego, el menos 2 que tenía aquí al final de la expresión lo mantengo presente en la operación. Llegando ahora sí a una expresión que se va a acercar mucho a este formato. Lo digo porque la parte del x más h cuadrado en realidad ya lo tendríamos expresa con el x más 1 cuadrado. Solamente nos faltaría resolver la parte que dice menos 1 menos 2. Donde que sí, por las dudas, no está de más poder verificar en la calculadora cuánto es 1 negativo menos 2. Que en este caso nos viene dando un 3 negativo. Cuando nos hablan de este formato de x más h más k, o sea, de x más h cuadrado más k, siempre es bueno, después de esto, poder identificar claramente quién representa h y quién representa k. H, el número que tenemos dentro del paréntesis, y k, el número que tenemos fuera del paréntesis. Y como lo que nos están pidiendo en este caso es k, entonces buscamos la opción a marcar. No hay absolutamente nada más que hacer, señores. Ya el ejercicio quedaría debidamente resuelto acá. Siendo así, vean este ejercicio 37, que les hago un comentario muy breve. Resulta que este ejercicio es de octavo. En realidad es para octavo grado, o sea, para estudiantes de hoja ras. Porque aquí nos están presentando una operación de polinomios, en el cual ni debería molestarme en explicarlo porque para efectos de examen no debería ser evaluable. Solamente voy a dejar la resolución de este ejercicio para que ustedes puedan analizar, por ejemplo, cómo se suponía que se debía llegar a la respuesta D. Así que sin mucha dilación yo les muestro la solución o el resultado de esta expresión, la cual debería haber correspondido en este caso a la opción A. Sin más que decir, voy entonces al ejercicio 38. El ejercicio 38 me dice que al racionalizar el numerador de esta expresión se obtiene. Este es un caso muy particular pues para trabajar con raíces cuadradas. El ejercicio lo van a ver sencillito, por ser un caso muy particular con raíces cuadradas. Pero para casos más detallados se les puede explicar presencialmente cómo se desarrollan cada una de las situaciones. En este caso yo les digo que para poder racionalizar esta expresión, yo lo que hago es tomar en cuenta la misma expresión fraccionaria como tal. Bueno, por lo menos manteniendo el denominador que ya tenía. Racionalizar significa que la raíz que tengo, según donde me indiquen atacar, esta raíz tiene que desaparecer de esta posición. Y para ello vamos a trabajar pues con ciertas multiplicaciones muy estratégicas. Por ejemplo, yo voy a trabajar con una raíz idéntica a la que tenía aquí en particular. Voy a poner la misma raíz por ser raíz cuadrada. Que si alguien pregunta, esta es la razón específica por la cual me doy el lujo de trabajar exactamente de esta forma. De la cual, ahora lo que voy a hacer es presentarles aquí otra raíz en la cual voy a multiplicar la expresión que tenía en esta primera raíz con la expresión que tenía en esta nueva raíz. Es presentar la multiplicación en este caso de 3 por 3, que en este caso nos estaría dando 9. Esta expresión que tenemos acá, si nos ponemos a ver la raíz de 9, para los que tienen buena memoria, resulta que esta raíz sí se puede calcular. Y de hecho, para los que tienen esa curiosidad, pueden ver en la calculadora que esto nos va a dar exactamente 3. Mientras que abajo nos queda la expresión h raíz de 3. Para sorpresa de muchos, ya esto vendría siendo la racionalización de esta expresión. Véanlo aquí en la opción A. Ya esto vendría siendo la expresión debidamente racionalizada. No hay que hacerle absolutamente nada más. Bueno, en este caso no. Hay otras ocasiones en las que de repente tenemos que simplificar. Otras ocasiones en las que tenemos que ordenar y cancelar. Pero en esta ocasión ha sido más sencillo por dicha. Así que lo dejamos hasta ese punto y procedo ahora con el siguiente ejercicio. Que dice, al efectuar esta operación que tenemos acá, dice que se obtiene como denominador pues alguna de las expresiones que tenemos aquí.
Ujú. Para lo cual podría sugerirles, entre tantas cosas, pensar tal vez en algún número que le podamos asignar a la X. Un número que sea tal que no sea ninguno de los números que estén aquí presentes. Es decir, no quiero ni el 2, no quiero el 1. Podríamos pensar en un 3 tal vez. Es decir, sea X igual a 3. Lo que provocaría que toda nuestra operación se viera ya no como una expresión algebraica, sino como una operación más de carácter como combinación de operaciones. 3 más 2, 3 menos 2 y 1 sobre 3 más 2. Vamos a ver. Voy a tratar de que a la hora de resolver esta operación, cruzo los dedos de que el resultado final no me dé un denominador 1, porque esto puede ser muy conflictivo. Y si fuera así, entonces nada más lo resolveré en una segunda ocasión para que ustedes experimenten y descubran. Ok, dadas todas estas expresiones, pues salta a la vista que 3 más 2, sí, es que sí va a suceder entonces. Porque 3 más 2 me va a dar 5, 3 menos 2 me va a dar 1, el 1 se mantiene como tal y el 3 más 2 se mantiene como 5. Y aquí mi problema está en que una multiplicación de fracciones normalmente se resuelve multiplicando de forma directa. Recordemos que en este caso diríamos que 5 por 1 vendría siendo 5 y abajo 1 por 5 vendría siendo 5. Y esto simplificado al máximo vendría siendo 1 sobre 1. Repito, el denominador 1 es muy conflictivo. Tanto así que esta prueba que tengo por acá, lo tengo que tomar con pinzas y guardarlo por aparte y tratar de resolverlo, tal vez con una expresión diferente. Mm, Voy a intentar con x igual a 5. O sea que la expresión vendría siendo 5 más 2 sobre 5 menos 2 por 1 sobre 5 más 2. En este caso, por ejemplo, dichas expresiones quedarían como 7 sobre 3, realizando la suma y la resta, por 1 sobre 7, que en este caso tendríamos la multiplicación de fracciones, 7 por 1, 7, y 3 por 7, 21. Pero llegados a este punto, esta fracción que tenemos acá, en realidad se le podría sacar séptima a ambas partes de la fracción. La séptima parte de 7 vendría siendo 1, la séptima parte de 21 vendría siendo 3. Vean qué diferente lo que ha sucedido acá. Posiblemente siga llegando a la misma respuesta correcta, pero van a ver, digamos, cómo lo analizamos. Resulta que obtengo esta fracción resultante, 1 sobre 3, donde que el 1 viene siendo el numerador y el 3 viene siendo el denominador. Ahora, tomando en cuenta en este caso que trabajo con x igual a 5, veo cada una de las opciones. X menos 1, o sea, 5 menos 1, 4. X más 1, o sea, 5 más 1, 6. 5 menos 2, 3. Y 5 más 2, 7. En este caso, al resolver y al simplificar toda esta operación, nuestro denominador final resultó ser 3. Y es lo que me están pidiendo en este caso, el denominador. Por tanto, puedo marcar tranquilamente la opción C como respuesta correcta. Que entre comentarios les dejaré ahí la aclaración y los consejos sobre este tipo de operaciones de fracciones. Inclusive si alguien se anima a mostrar en Facebook tal vez una resolución utilizando las propiedades de fracciones directamente con esta expresión algebraica, les dejaría el reto para ver si logran llegar nuevamente a este mismo resultado. Por lo demás, yo quedo cumplido entonces con esta segunda parte, señores, para que tengan ahora más material con el cual puedan repasar para el examen del MEP. De todas maneras, o sea, a este punto les agradezco la compañía hasta esta parte del video, el pulgar arriba para los que les han servido grandemente el video, la suscripción para los que aún no se habían suscrito como tal, y pues que si saben de alguien que está estudiando para las pruebas de tercer ciclo, poder compartirles este video, que de una u otra manera yo sé que les va a ser de gran fuerte utilidad. De hecho, si conocen, digamos, otras alternativas más cristianas para resolver algunos ejercicios, pues no está de más, lo pueden compartir entre los comentarios y eso va a servir siempre de retroalimentación, de aprendizaje y crecimiento para los demás compañeros.
Yo por mi lado cumplo aquí y preparo más videos también para bachillerato y también los videos que me quedan de tercer ciclo, para que le avisen a los amigos que ustedes tengan que también se están preparando para dichos exámenes. Así que sin más, espero verlos ahí en un futuro video, con igual o mayor disposición. Y sin más que agregar, pues me despido. Les habla el profe Dan y siempre les insisto, señores, sigan adelante con el estudio.